¿Sabías que Carlota pasó más de 60 años encerrada en Bélgica, creyendo que Maximiliano aún estaba vivo? La joven emperatriz quedó atrapada en una espiral de locura y dolor. La emperatriz Carlota vivió un destino más oscuro que cualquier película. Nunca aceptó su muerte, hablaba con él como si aún estuviera vivo. Los testigos cuentan que escuchaban susurros y gritos en las noches interminables. Fue tratada con extrañas pócimas y brebajes de la época, intentando curar su mente. Pero todo solo alimentó la leyenda de una emperatriz rota por el amor y la tragedia. Así terminó la historia de quien un día soñó con gobernar México y terminó atrapada en la sombra de la locura. Carlota deambulaba por los pasillos de su castillo en Bélgica, mirando retratos de Maximiliano y murmurando su nombre. Creía que en cualquier momento él regresaría de México para reunirse con ella. Su familia intentó protegerla, pero en realidad la ocultaron del mundo, temiendo la vergüenza de su locura. Los médicos de la época la sometieron a sangrías, narcóticos y pócimas que solo agravaron su sufrimiento. La gente del pueblo contaba que, al pasar frente al castillo, podían escuchar sus lamentos en la madrugada. Carlota, la emperatriz de México, pasó más de 6 décadas atrapada en su mente, sin volver a ver la luz de la esperanza. Su historia no es solo política, es la tragedia de una mujer que murió de amor y locura. Pero, ¿qué destino podía esperarle a una mujer en la política en pleno siglo XIX? Carlota, con su inteligencia y carácter fuerte, era vista como una intrusa en un mundo diseñado solo para hombres. Su voz se escuchaba, pero nunca se respetaba del todo. Ella podía gobernar, podía negociar, podía enfrentar a ministros y generales, pero al final siempre era recordada como la esposa de Maximiliano. Ese fue el verdadero encierro de Carlota. No solo las paredes de su palacio en Bélgica, sino las rejas invisibles de una sociedad que no concebía a una mujer como líder legítima. Y aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Imaginan lo que Carlota habría logrado si hubiera nacido en nuestra época? Hoy, donde el feminismo ha cambiado el tablero, donde cada vez más mujeres presiden naciones, dictan leyes y marcan la agenda política mundial. La locura de Carlota, ¿fue realmente locura? ¿O fue la consecuencia de un sistema que nunca permitió a una mujer gobernar con libertad? Quizá, su historia no es solo un relato del pasado, sino un espejo de lo que todavía seguimos luchando. Que la voz de una mujer no sea silenciada, ni en la política, ni en la historia, ni en la memoria colectiva. Carlota murió en 1927, a los 86 años, en Bélgica. Nunca volvió a poner un pie en México, pero su historia quedó marcada para siempre en la memoria de 2 continentes. Dicen que Carlota no murió en 1927. Dicen que murió mucho antes, cuando la locura la abrazó y le borró las fronteras del tiempo. Murió cada vez que alguien decidió que su voz no valía. Murió cuando la convirtieron en adorno de un imperio que no era suyo. Murió cuando la historia, escrita con plumas y uniformes masculinos, la redujo a un pie de página. Y aquí surge la pregunta incómoda. ¿Qué significa ser mujer en el poder, cuando ese poder nunca les perteneció realmente? Carlota fue emperatriz, sí, pero jamás soberana de sí misma. Fue el peón perfecto de un tablero político diseñado por hombres. Su padre, su hermano, su esposo, Napoleón III, incluso la iglesia dictaba lo que debía sentir. Y sin embargo, en esa prisión dorada, dejó ver destellos de algo que el mundo calló. La voluntad de una mujer que se atrevió a pensar con libertad en un tiempo que no soportaba mujeres libres. Muchos dirán que enloqueció. Pero, ¿y si su locura no fue más que rebeldía? En la Europa del siglo XIX, una mujer con ideas propias era peligrosa. A tantas, a lo largo de los siglos, se les puso la misma etiqueta: bruja, histérica, loca. Distintas palabras para castigar lo mismo: la osadía de no obedecer. Carlota es espejo. Es la memoria de tantas mujeres brillantes a quienes la historia convirtió en sombras. La misma herida que llevó a Juana de Arco la Hoguera, que obligó a Sor Juana a callar su pluma, que encerró a miles en silencios impuestos. Pero los tiempos cambian. Hoy, cuando las mujeres levantan la voz en las plazas, en los parlamentos, en las calles, cuando dicen no y el mundo escucha, Carlota vuelve a vivir aunque nadie la invite. Y ahí está la paradoja. Carlota no regresó a México con sus pies, pero su sombra sigue caminando por nuestra historia. Su nombre despierta debates, su figura inspira reflexiones, y su destino nos obliga a preguntarnos algo más profundo. ¿Cuántas Carlotas siguen existiendo hoy, atrapadas entre lo que sueñan y lo que el mundo les permite ser?